a hacer es el planteo de una perspectiva paralela, axonométrica y isométrica. Obviamente que hay un teórico en el cual se abordan los conceptos generales de este tipo de perspectivas, y lo que vamos a hacer ahora es empezar a construir justamente una perspectiva paralela, axonométrica y isométrica. Como pudimos observar, ¿sí?, en la clase teórica, lo que vamos a hacer es arrancar desde el eje 0. En este caso lo voy a marcar con lápiz. Tengan en cuenta que esto que estoy haciendo con Fidrón es por una cuestión de que se visualice mejor en el video, pero ustedes todo esto lo van a trabajar con el lápiz, ¿sí? Entonces, partiendo del eje 0 vamos a construir los tres ejes, ¿sí? Vamos a arrancar primero con el Z, que es el de la altura. ¿Qué escuadra es la que vamos a utilizar para la perspectiva axonométrica y isométrica? La escuadra de 30 grados, ¿sí? Y justamente lo que vamos a utilizar es este extremo, donde tenemos los 30 grados, que nos permitirán trazar justamente el eje Y. En este caso vamos a poner eje Y, este era el Z, y giramos la escuadra, tenemos los 30 grados en el otro sentido. Ahí tendríamos el eje X. Bien, este es nuestro punto 0. A partir de ahí empezamos a construir todas las perspectivas. Esta es la primera, que es la paralela, axonométrica y isométrica, teniendo en cuenta qué cosa. Que nosotros lo que hicimos acá fue apoyar la escuadra en este sentido, ¿sí? Pero que lo que estamos obteniendo son estos 30 grados. ¿Por qué estos 30 grados? Estos 30 grados en realidad que tenemos acá se suman a los 90 que tenemos acá, y justamente son los 120 grados que necesitamos obtener para poder construir el diedro trirrectángulo que nos permite justamente entender la grilla y la construcción de este tipo de perspectiva, ¿sí? Acá vamos a tener otros 120, en este caso lo que resta, que son 120. La sumatoria son los 360 grados que nos exige este tipo de representación. Bien, esto sería el planteo de los ejes para la realización entonces de la perspectiva paralela, axonométrica y isométrica. Avanzamos un paso más. Ya tenemos construidos los tres ejes, dijimos, de la perspectiva paralela, axonométrica y isométrica. Vamos a hacer una grilla que va a contar con módulos de 2 centímetros en escala 1 en 100. Vamos a empezar con el uso del escalímetro. Entonces sabemos que 1 en 100, 2 centímetros, ¿sí? Ubicamos sobre los distintos ejes y vamos a empezar a medir una simple, ¿sí?, marca, en este caso son unas rayitas, sobre los ejes. Tengan en cuenta que en la clase teórica lo que vimos es que este tipo de perspectiva paralela no sufre deformación. Ya vamos a ver que hay otras donde en realidad tenemos que empezar a tener otros recaudos porque sí sufren deformación, pero en este caso no. Entonces marcamos sobre los tres ejes las medidas de referencia del módulo y a partir de ahí vamos a empezar a construir, ¿sí?, de arriba hacia abajo con la paralela y su deslizamiento para poder lograr líneas paralelas entre sí a 30 grados. En este caso, los 30 grados de esta cara. Vamos a arrancar con esta cara del triedro, ¿sí? Bien. Arranquemos con los 30 grados en el otro sentido, apoyando la escuadra y deslizando. ¿Ven? Voy buscando la posición que me permite hacer la línea continua. Voy deslizando la escuadra. Muchas veces terminamos haciendo esto, deslizando la paralela apoyada con la escuadra. Eso tiene que ver con la práctica que vayan adquiriendo. Recuerden siempre mantener perpendicular, ¿sí?, el objeto con el que están dibujando. Y ahora lo que hacemos son los 90 grados para poder terminar de construir esas dos caras del triedro. Ya tenemos tomadas las medidas sobre los ejes X y el Y.
Entonces simplemente lo que resta es terminar de cerrar esa grilla. Seguimos por acá, completamos la segunda cara. Lo que nos estaría restando simplemente es el plano horizontal de este triedro, para el cual ya tenemos todos los datos sobre los ejes X e Y, con lo cual lo único que nos resta es completar las líneas que conforman esa grilla de base. Esto más que nada es para visualizar cómo es el manejo de instrumental, ¿sí? Y digamos, a través de la práctica y el ejercicio uno va buscando su propia forma, pero bueno, hay cuestiones básicas que hay que tener en cuenta. De esta manera nos queda conformada la grilla de este triedro trirrectángulo para la construcción de una perspectiva paralela, axonométrica, isométrica. Como bien pudimos construir la grilla de este triedro para poder realizar una perspectiva paralela, axonométrica, isométrica, lo que vamos a hacer ahora es avanzar un paso más. Lo que les voy a hacer es la representación de un prisma de base cuadrada y a modo gráfico, ¿sí? Simplemente lo que voy a aportar son los datos que yo puedo llegar a obtener de un sistema Monge, ¿sí? O sea que vamos a empezar a entender cómo se interrelacionan los sistemas. Si a mí me dan un prisma de base cuadrada, me van a dar una vista aérea con una proyección sobre el plano horizontal, justamente donde estaríamos visualizando la cara de arriba de ese prisma, que va a ser justamente el cuadrado. Esto es a modo ¿sí? de referenciar los datos que podemos obtener en sistema Monge. Decimos a su vez que la vista lateral de ese prisma de base cuadrada tiene 3 módulos de altura, por los 2 de ancho que podemos empezar a observar con este sombreado, ¿sí? Entonces, la vista desde arriba de ese prisma sería así, la vista lateral sería sobre el plano vertical 1. Ahora, la otra vista lateral va a tener también 3 módulos de altura y 2 de ancho. De esta manera conformamos con estas 3 vistas los datos de ese volumen que vamos a representar de manera tridimensional dentro de esta grilla, ¿sí? Entonces, es simplemente a modo de visualización. ¿Estamos? Entonces, esos serían los datos que nosotros estaríamos recibiendo para poder entender qué es lo que tenemos que representar justamente en esta perspectiva paralela. Entonces, ¿cómo hacemos? Decimos que de esto podemos sacar la altura, por lo tanto uno o bien podría tomar de referencia los datos de la grilla, o bien lo podría hacer con el escalímetro. Si sabemos que esto está en 1 en 100, no sufre deformación y que tiene 6 centímetros de altura o 3 módulos de 2 centímetros cada uno, simplemente lo que podríamos hacer es apoyar, ¿sí? las aristas que empezamos a elevar de ese prisma y decimos, bueno, son 6 centímetros, marcamos ahí, marcamos todos los extremos, ¿sí? Pero en este caso lo que voy a hacer es utilizar esta grilla, ya la tengo construida, y simplemente lo que vamos a realizar es las aristas, ¿sí? perpendiculares que nos permiten justamente elevar ese prisma. No sé hasta dónde, porque en realidad yo hasta que no empiezo a cortar con estos datos de altura, utilizándolo de esta forma, ¿sí? no sé hasta dónde llegan esas líneas. ¿Ven? Ahí me falta un pedacito. Se empieza a confundir un poquito, pero ahora vamos a tratar de corregirlo, ¿sí? Entonces, de esta manera yo empiezo. Ahí le falta precisión a la grilla, entonces me delata justamente ese encuentro.
pero bien, con el fibrón es más difícil todavía. Entonces de esta forma nos va a quedar construido ese prisma. Lo que voy a hacer es marcar con negro lo que sería la cara superior de ese volumen. Y que se pueda entender que en realidad lo que estamos haciendo es elevando ese dato que obtuvimos entrecruzando justamente las vistas laterales con la vista media. Entonces de esta forma empieza a aparecer la cara superior de ese prisma, ¿sí? Vamos a trabajar con distintos grafismos de las caras. Vamos a hacer un grafismo más bien juntito para representar y que pueda entenderse y visualizarse en el video. Tengan en cuenta que ustedes simplemente van a trabajar con valores de línea, salvo en algunos ejercicios donde usamos los colores, el neoplasticismo, ¿sí? Pero bueno, ahora es a modo de visualización. Lo que hacemos es trabajar con los distintos valores, entonces acá el grafismo que vamos a usar es más separado para que nos dé mayor luminosidad. La idea en esto es que sepan cómo construir, de dónde salen los datos y el porqué de algunas cuestiones, ¿sí? De esta forma, entrecruzando los tres datos del sistema Mosh, puedo obtener, ¿sí?, ese prisma de base cuadrada.